Napoleón Bonaparte fue uno de los líderes más influyentes de la historia, conocido por su ascenso meteórico desde un joven oficial militar hasta convertirse en emperador de Francia. Pero no todo en su vida fue gloria. Detrás de sus victorias militares y su imperio, se ocultan intrigas, desafíos personales y decisiones que cambiarían el destino de Europa para siempre. Sin embargo, por más grande que fuera su influencia, incluso él no estaba exento de los padecimientos comunes a todos los mortales. Los primeros registros que nombran a las hemorroides se remontan hacia el año 2200 a.C. y proceden del Código de Hammurabi, rey de Babilonia, donde se fijan los honorarios de los proctólogos, lo que nos hace pensar que estos ya eran muy importantes en esa época y la enfermedad preocupaba de sobremanera a los habitantes de aquel entonces. Luego en papiros de Egipto de 1500 años antes de Cristo a las hemorroides se las identifican como una protrusión rectal y según Heródoto en esta cultura la medicina estaba muy adelantada a tal punto que cada médico estaba especializado en tratar una sola enfermedad por lo cual existían médicos que trataban solo hemorroide, algunos de los cuales usaban el pomposo título de oculista y guardián del ano del faraón. En Grecia durante su época de oro 500 a 350 años antes de Cristo las hemorroides eran consideradas un castigo de los dioses. Hipócrates en su obra Corpus Hippocraticus mencionaba estas venas al calentarse, atraen la sangre de las venas cercanas e ingurgitándose por dentro del intestino y se inflaman exteriormente, con cabezas salientes que son raspadas al salir por las heces, lesionándose y arrojando sangre a chorros. Galeano en el año 131 a.C. en su libro de las epidemias nos dice que las hemorroides, lo mismo que las varices, disipan los sufrimientos de la bota y los dolores de las articulaciones. Ahora Napoleón, el hombre que parecía invencible en su campo de batalla, sufrió de hemorroides crónicas, un mal que no solo le causaba dolor físico, sino que también reflejaba la vulnerabilidad detrás de su fachada de emperador. Las hemorroides, para quienes las sufren, son una condición que provoca ardor, picazón, sangrado e incomodidad constante. Y aunque pueda parecer trivial comparado con sus logros, este sufrimiento repetido fue un tormento con el que vivió durante años, afectando su vida cotidiana y, en ocasiones, incluso su capacidad para gobernar. En su vida diaria, sus dolores causados por las hemorroides eran tan constantes que incluso afectaban su ánimo. Algunos de los testigos contemporáneos de Napoleón relataron que durante sus peores crisis de dolor, mostraba signos de irritabilidad y agotamiento, algo que no era habitual en su carácter de hierro. Estos episodios de dolor lo hacían más susceptible a los cambios en su temperamento y a la falta de concentración. En sus reuniones con generales y ministros, se notaba que, en algunas ocasiones, no podía mantener el enfoque debido a su sufrimiento físico. ¿Cómo esperar concentración y claridad en la mente de un hombre cuyo cuerpo no le responde?, reflexionó una vez su secretario personal. En 1812, durante la invasión de Rusia, mientras lideraba a sus ejércitos hacia Moscú, Napoleón estuvo expuesto no solo a los horrores de la guerra, sino a este dolor insoportable. En una de sus cartas más personales, escribió a su médico personal, el doctor Francois-Pierre Jean-Baptiste: «El dolor de mis hemorroides es insoportable. No puedo pensar en nada más cuando el ardor se vuelve tan intenso. ¿Qué podría hacer yo en el campo de batalla con esta tortura constante?». Era un hombre atrapado entre su ambición, sus ideales y un cuerpo que lo traicionaba. Los tratamientos que utilizaba eran rudimentarios para la época. Se sabe que Napoleón utilizaba baños de agua fría, ungüentos de diversas hierbas y remedios caseros, sin obtener resultados duraderos. En su diario, una vez relató que uno de los tratamientos más efectivos fue un baño de agua fría, aunque le causaba un dolor extremo al principio. Sin embargo,
El alivio era temporal, como sucede con muchas enfermedades físicas. Ni el agua fría ni las hierbas han podido quitarme el tormento. Pero al menos me permiten continuar, y eso es lo que importa. Necesito estar bien para dirigir mi ejército. Estas palabras revelan la lucha constante de un hombre que, a pesar de su poder, no podía vencer los problemas físicos que lo aquejaban. La hemorroide, una condición generalmente ridiculizada en la cultura popular, tuvo un impacto serio en la vida de Napoleón. Era una de las muchas pruebas físicas que enfrentaba, y nos recuerda que, incluso los titanes, aquellos que parecen no tener límites, están sujetos a las mismas debilidades que el hombre común. En la historia de Napoleón, sus logros y fracasos no pueden verse solo como un conjunto de victorias y derrotas políticas o militares, sino también como un relato de cómo su cuerpo, tan imperfecto como el de cualquiera, jugó un papel crucial en su destino. Ciertos biohistoriadores, entre ellos el escritor estadounidense Arno Carlen, dice que el emperador en la mañana de la batalla de Waterloo tenía un intenso dolor anal, razón por la cual no pudo montar a caballo hasta después de las 10, una hora inhabitual en él, y demasiado tarde, para dirigir personalmente y enderezar el curso de la batalla que la estaba perdiendo, que a la postre fue el final de su imperio y el inicio de una nueva etapa en toda Europa. Sin embargo, se trata de un asunto en el que no hay consenso entre historiadores. En conclusión, también observo a Napoleón como un hombre que, en su vida llena de gloria, no pudo evitar ser dominado, en momentos, por la pequeña pero terrible tormenta que acechaba en su cuerpo. La historia de Napoleón, marcada por sus victorias y derrotas, se completa con esta lección que debemos recordar: no importa cuán grandes seamos, todos somos vulnerables a los incontrolables y a las pequeñas tribulaciones que nos definen como humanos. Te agradezco mucho haberme escuchado. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en nuestro próximo relato.